Bueno, bienvenidos a la clase de el sufrimiento desde una perspectiva bíblica con Rebeca Otremba. Tenemos el gusto de tener a Rebeca, quien ha estudiado de este tema, pero yo no la voy a presentar. Tengo a alguien que la va a presentar mejor de lo que yo la puedo presentar, pero pues solamente queremos darle la bienvenida. Qué bendición poder tener este tiempo en comprensión de los tiempos. Y bueno, cuando uno presenta a su hija, eso sí es complicado. Yo estaba pensando cómo hacerlo. Y entonces, pues fuera de todo lo que ella ha estudiado, que pues estudió teología, ella tiene un máster en psicología clínica cristiana y un montón de otras certificaciones. ¿Por qué? Porque esa es su pasión, eso es lo que a ella pues no solamente le apasiona, sino que cuando también habla con la gente y le trata de ayudar, especialmente a los jóvenes, uno escucha una y otra vez cómo ella de verdad le está ayudando a los jóvenes y a las personas también, adultos, para pues tener un entendimiento claro y poder recibir ayuda en situaciones de crisis. Qué bendición tenerla a ella en comprensión de los tiempos. Pero cuando yo estuve pensando hoy en el Padre, cuando presentó a Jesús en el momento del bautismo en agua, y entonces ahí apareció el Espíritu Santo como una paloma y una voz del cielo anunció y dijo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Y hoy, aunque yo no soy el Padre en el cielo, pero sí soy su Padre, y yo puedo decir que esta es una de mis amadas hijas, y como todas, pero también Rebeca de manera especial, es una que trae mucho gozo a nuestra vida. Y ella pues fuera de ser disciplinada en todo lo que hace, también es alguien quien ama al Señor y quien le quiere seguir de todo corazón, y eso lo hace sentir muy claramente en todos sus pasos y decisiones. Así que abramos nuestro corazón para esta conferencia y pongamos atención a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en cuanto a este tema de la teología del sufrimiento. Así que, Rebeca, bienvenida a Comprensión de los Tiempos y adelante. Bueno, buenos días y muchas gracias por esa presentación, mejor dicho. Espero dar la talla. Es realmente un privilegio poder compartir de este tema que sí, es mi pasión y es algo que yo veo tan necesario entre nosotros, porque a ninguno de nosotros nos gusta el sufrimiento y todos nosotros lo enfrentamos. Y tristemente en el ámbito cristiano hay muchas corrientes que nos están diciendo: pare de sufrir, que el sufrimiento es malo. Muchas personas creen que el sufrimiento es señal de pecado. A veces el hecho de sufrir, y más ahora en esta pandemia y todo el sufrimiento, uno a veces se cuestiona de Dios, ¿dónde estás? Si yo soy tan cristiano y si yo camino bien con el Señor, ¿por qué yo estoy sufriendo? Y muchas veces es porque nosotros tenemos una teología errada en cuanto al sufrimiento. Entonces, pues en estas 3 semanas yo quiero darles una pequeña perspectiva de lo que es la teología del sufrimiento, bien bíblicamente mirar eso y también ver algunos ejemplos bíblicos de personas que sufrieron, porque no somos los únicos que sufrimos, sino que también en la Biblia encontramos a muchas personas que han sufrido. Y lo primero y lo clave es que nosotros no podemos separar el tema del sufrimiento del tema del pecado. Esos van relacionados unos con el otro, y podemos decir que el sufrimiento fue creado en el momento de la caída. Y eso es la verdad, y hasta que Jesús vuelva y llegue el cielo nuevo y la tierra nueva, va a haber sufrimiento. Eso es parte de nuestra vida. Y eso tenemos que entenderlo, y tenemos que aprender a vivir con eso y saber cómo manejar el sufrimiento en la vida nuestra y en la vida de las personas que vamos a tener contacto, que podemos ministrar, que tal vez van a estar preguntándonos: pero ¿por qué yo estoy sufriendo lo que estoy sufriendo? Y lo primero que quiero destacar es: cualquiera puede tener una crisis de fe. No importa si usted es el pastor, el líder nacional, el más
duro, de donde sea, usted puede tener una crisis de fe. ¿Qué es una crisis? Una crisis es como un cruce de caminos, es un proceso de transformación, es una situación difícil. Y tenemos un gran ejemplo de alguien que pasó una crisis de fe que yo digo, me da paz y tranquilidad cuando yo a veces tengo mis crisis de fe en medio del sufrimiento, y es Jesús. Jesús en el Getsemaní tuvo una crisis de fe. En Mateo 26, 36 al 39 dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y en Marcos 14, del 32 al 36, vuelve y también dice lo mismo, que en el 33 dice: comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí conmigo y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Acá vemos a Jesús mismo pidiendo ser liberado de ese sufrimiento si era posible. Él se entregó a la voluntad de Dios, pero él estaba tan angustiado, estaba en una crisis, estaba angustiado, afligido, destrozado de tristeza, que él tuvo una crisis de fe. Y vemos a otro buen ejemplo que lo vamos a estar estudiando en la tercera semana un poquito más, que es Job. A lo largo del libro de Job vemos a Job luchando con su fe, momentos donde está seguro con Dios, momentos donde no entiende por qué yo estoy sufriendo, si yo soy una persona íntegra, si yo no he hecho nada mal, yo más bien fui un ejemplo, yo fui un consejero. ¿Por qué? Y cuestiona a Dios y todo, pero al final, en los últimos capítulos, reconoce que nunca va a poder comprender a Dios y su obrar. Y estos son solo algunos ejemplos bíblicos de hombres que pasaron por una crisis de fe. Vemos en estos dos que al final ellos tuvieron victoria, ellos se mantenieron firmes, y vemos que en ningún momento fueron condenados por tener esa crisis de fe. O sea, nosotros podemos tener esa crisis de fe. La clave es qué pasa a través de esa crisis, porque la crisis es el cruce de caminos. Si yo cruzo al camino que me acerca a Dios y que yo me mantengo cerca a Dios, pues bien. Si yo me alejo de Dios, pues va a ser un problema. Entonces, que realmente esas crisis de fe, primeramente no te condenes, estás en buena compañía. Jesús y Job solo son algunos ejemplos, pero que esa más bien te acerque como Jesús y como Job a clamar a Dios y a decir: mi voluntad es esta, pero que se haga tu voluntad, no entiendo y me voy a aferrar a ti y voy a seguir adelante. Tristemente, muchos cristianos operan bajo esa teoría de que si están sufriendo, están enfrentando el castigo de Dios por sus transgresiones, que algo está mal, que probablemente no están orando suficiente, no están leyendo suficientemente la Biblia, etc. Y eso obviamente les genera esa crisis y muchas veces los aleja de Dios, o se ponen a pelear con Dios hasta el punto que ya no quieren nada que ver con Dios. La gente responde al sufrimiento de diferentes maneras, pero muchas veces sí causa una crisis, y yo entiendo. O sea, hay sufrimiento que si tú no entras en crisis me preocupa, porque hay crisis y situaciones muy difíciles que uno sí se cuestiona: oye, ¿qué está pasando? Pero yo quiero que con esto que vamos a ver, pues nosotros aprendamos cómo manejarlo y veamos cómo eso se relaciona con nuestra vida cristiana y con el concepto divino al respecto, porque la Biblia sí habla del sufrimiento.
Entonces, entremos en materia. Veamos el sufrimiento bíblico. Lo primero es que sí, el sufrimiento sí es consecuencia del pecado que entró al mundo con Adán y Eva. La única razón para el sufrimiento. O sea, Dios no lo creó antes de la caída. No dijo, no, yo los voy a hacer sufrir. Pero la caída fue lo que causó eso. Entonces, esa es la primera. Esa es la causa. Tenemos que admitirlo, como muchas otras cosas, como que toca trabajar duro, como que vamos a morir. Todas esas cosas son consecuencias de la caída. Punto. No importa si seas cristiano o no seas cristiano, sufrimiento es parte de la vida. Otra razón por la que nosotros sufrimos es el orgullo. Nosotros vemos en 2 Corintios 12 el ejemplo de Pablo del aguijón en nuestra carne, que es como ese para recordarnos la gracia de Dios. A veces tenemos que sufrir cierta enfermedad, cierta situación que nos va a ayudar, a mantenernos humildes, pero también a veces el orgullo mismo nos mete en problemas y terminamos sufriendo por nuestro orgullo. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestro orgullo, aceptar la gracia de Dios y muchas veces, como en el caso de Pablo, eso implica aceptar ese sufrimiento y decir, bueno, eso va a ser una muestra constante de la gracia de Dios en mi vida, de que yo a pesar de esto, de aquello que estoy sufriendo, Dios me está mostrando la gracia, que Dios me está usando, que yo puedo avanzar, que tal vez yo puedo ayudar a otras personas a pesar de. También el sufrimiento puede ser una forma de disciplina para el pecado. Y eso se relaciona obviamente directamente a nuestras decisiones. En Hebreos 12:5 dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Vemos que sí, el sufrimiento es consecuencia del pecado original, pero no todo sufrimiento es causa de nuestro pecado. Eso quiero que quede claro, que si algo sale usted de acá es que no todo sufrimiento es porque usted ha pecado. Estamos viendo que sí es consecuencia del pecado, que sí puede ser por orgullo, que sí es una forma de disciplina y sí no podemos negar que sufrimiento puede ser una disciplina, puede ser consecuencia directa de nuestro pecado. O sea, si yo no me cuido y me meto en cierto negocio que yo sé que no está bien, voy a sufrir las consecuencias. Si yo no cuido mi cuerpo, puedo sufrir ciertas consecuencias. Si yo adopto ciertos malos hábitos, voy a tener ciertas consecuencias. Si yo tengo sexo premarital sabiendo que eso no está bien, pues voy a tener unas consecuencias y voy a tener un sufrimiento. Si cometo un crimen, pues va a haber un sufrimiento. Todas esas son cosas que nosotros vamos a sufrir por nuestro pecado, o sufrir vergüenza, relaciones dañadas por esa causa. Y ahí pues obviamente debemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios, cambiar, y habrá consecuencias que ahí se van, el sufrimiento puede terminar, pero puede que ya esas consecuencias se quedaron y tenemos que vivir con esas. Otra causa es que muchas veces el sufrimiento no es un resultado directo de nuestras acciones, pero una consecuencia de esa gran batalla cósmica entre Dios y Satanás. No podemos negar que ellos son enemigos acérrimos, que ellos se odian y que Satanás va a hacer todo lo posible para que el plan de Dios no se cumpla. Eso lo vemos también nuevamente en el ejemplo de Job. Satanás dijo: venga, yo pruebo a esta persona porque esto, a ver si realmente te ama, a ver si realmente se va a mantener firme. Y también hay cosas que nosotros no vemos en el ámbito espiritual, que nosotros terminamos siendo las víctimas de esa guerra, digámoslo así. Como en cualquier guerra hay víctimas que no tienen nada que ver, pero se encontraron entre el fuego cruzado. Pues nosotros tal vez también a veces estamos en ese fuego cruzado y no lo sabemos porque no vemos esa parte espiritual. Y hay sufrimiento que nosotros humanamente no entendemos.
No vemos su razón de ser, pero vemos si Dios está haciendo algo y Satanás está luchando en contra. Ahí, por ejemplo, un sufrimiento muy claro es la persecución. La persecución es a causa de esa batalla cósmica entre Satanás y Dios. Hay personas que están haciendo la voluntad de Dios, están caminando, están sufriendo, pero ¿por qué? Porque ahí hay algo espiritual que no quiere funcionar. También el diablo quiere hacernos daño, él quiere afectar el plan de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida personal. Entonces él va a hacer lo que sea para que dudemos de nuestra fe, para que nos alejemos de Dios, hasta para matarnos. Entonces eso también tenemos que entender, que va a haber sufrimiento que es a causa de eso. Pero también Dios usa el sufrimiento para liberarnos de nuestra obsesión con las cosas terrenales. Seamos sinceros, a todos nosotros nos gusta esta tierrita. Nos gustan nuestras cosas, nos gusta todo lo que tenemos, porque nosotros no vemos que lo que viene es mucho mejor. Entonces, a veces Dios usa el sufrimiento para ser glorificado en nuestra vida, para que su propósito se cumpla en nosotros y para que nosotros volvamos nuestro enfoque a lo eterno, a lo de Dios, y no tanto a lo temporal, a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, muchas veces el sufrimiento también no se enfoca en lo importante y en lo esencial. ¿Cuántas veces uno escucha a las personas que no, a mí me importaba mucho el tener, el hacer, yo trabajaba casi 24/7 hasta que pasó esto, hasta que mi hijo se suicidó, hasta que mi esposa me dejó, hasta que tuve tal accidente, y ahí me di cuenta que lo importante era la familia, eran otras cosas. ¿Y qué pasa? Uno se reenfoca y uno ve que hay algo más importante. Creo que también en esta pandemia muchas personas han sufrido y se han dado cuenta, oye, tal vez mi vida ha estado muy vacía o muy enfocada en lo temporal, en lo material, pero se han dado cuenta cuando nos encerraron, cuando no nos dejaron salir y estábamos solo con la familia, cuando no podíamos relacionarnos, el mismo hecho de que no nos podamos ahora ver, cuando estamos frente a frente y podernos abrazar y hacer todo eso, nos hizo caer en cuenta de lo importante y de lo esencial. Y cuántas otras personas que han pasado por el COVID también se han dado cuenta, oye, creo que tengo que reenfocar mi vida. Entonces el sufrimiento, aunque no nos guste, y que obviamente no es lo ideal, pero sí nos puede reenfocar en lo importante, en lo esencial. Y Eclesiastés es un libro también que a lo largo de todo el libro nos muestra esa inutilidad de lo terrenal y lo temporal. Nos muestra que a la verdad, ¿de qué sirve todo eso si hay algo más importante, hay algo más allá? Y realmente Dios nos quiere liberar de ese amor por lo mundano y que más bien nosotros nos enfoquemos, que todo lo que tenemos es de Él y lo que Él tiene para nosotros todavía viene lo mejor, y a veces necesitamos ese reenfoque. Igualmente, y esta puede que les cueste un poquito aceptarla, a veces el sufrimiento puede estar directamente relacionada con la familia de origen de la persona que sufre. No solamente que vienen las maldiciones generacionales, no. A veces tú sufres para salvar a las personas que están más cerca de ti. O sea, Dios está más interesado en salvar a las personas que en asegurar tu felicidad y seguridad. Entonces, a veces, y no nos gusta, pero puede que tú tengas que sufrir para que las personas a tu alrededor no creyentes, tu familia o tus allegados, se den cuenta cómo tú manejas ese sufrimiento, cómo tú estás manejando esa situación, y ellos se den cuenta, oye, esta persona, a pesar de sufrir todo esto, se aferra a un Dios. A pesar de, puede tener esperanza, puede ser feliz. Nuevamente, en esta pandemia, mucha gente ha estado mirando a ciertos cristianos. Tristemente hay cristianos que han fallado en eso,
pero hay ciertos cristianos que han estado sufriendo, han pasado por situaciones y en medio de todo tienen esperanza y todavía están enfocados hacia las otras personas y no tanto hacia sí. ¿Y eso qué ha hecho? Que la gente llegue a los pies de Cristo, que ellos digan, oye, esto sí es algo diferente. Y obviamente sí puede haber consecuencias generacionales por las que nosotros estemos sufriendo, pero ese no es como el enfoque de este punto, pero sí que tal vez Dios use eso para atraer a otras personas a Él. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Trata de ver tu sufrimiento como una oportunidad de ministerio o de ser de impacto, una forma tal vez de evangelismo, una forma de que tú puedas realmente ayudar a otras personas. De decir, bueno, Señor, voy a cambiar mi enfoque. Es difícil porque cuando uno sufre lo que uno hace es, quiero ayuda, quiero que se enfoquen en mí, pero tal vez decir, bueno, Señor, ¿cómo quieres usar esto? ¿A quién yo puedo ayudar por medio de este sufrimiento que yo estoy pasando? Y en 2 Corintios 1, 3 al 7, que creo que todos nosotros conocemos esa cita y nos la han estado diciendo muchas veces, pero también Dios usa nuestro sufrimiento para que nosotros podamos ayudar a otros que están sufriendo lo mismo. 2 Corintios 1, 3 al 7 dice, toda la alabanza sea para Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que, al participar ustedes en nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. No es cierto que a veces nos pasamos por un sufrimiento y Dios en su gracia y en su misericordia poco después nos trae a la vida una persona que está pasando por algo similar. Y ahora nosotros sí le podemos ayudar mucho mejor. Hay otras personas que enfrentan unas cosas y que nosotros decimos, ¿yo cómo le voy a ayudar? Yo nunca he pasado por eso, yo no sé cómo se siente eso, yo no sé qué está pasando a esa persona, no sé qué hacer. Entonces, muchas veces Dios usa nuestro sufrimiento para que después nosotros podamos consolar a otros, para que después nosotros podamos ayudar a otros, para decir, te comprendo, yo pasé por algo similar. Yo entiendo que esto no es fácil, mira, este fue mi proceso, y tú puedes ser una fuente de consuelo para otras personas. Podemos comprender mejor a las personas cuando hemos pasado por algo similar o hemos sufrido igual. Y obviamente también otra cosa es que la Biblia reconoce que existen causas naturales y accidentes. En 2 Samuel 4:4 habla de una de esas situaciones, que es la del hijo de Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Ese fue un accidente y el pobre Mefiboset el resto de su vida tuvo que sufrir. La Biblia reconoce muchos otros desastres, accidentes naturales. Eso pasa y eso es parte de nuestra vida también. Nuevamente, consecuencia de la caída son todas esas cosas. Y finalmente, nuestro sufrimiento también puede tener el propósito de que nosotros llenemos aquello que falta en los sufrimientos de Cristo. Dice Filipenses 3, 10 al 11, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Este sufrimiento no es el sufrimiento para salvarnos, para redimirnos, pero sí es el sufrimiento del ministerio,
el ser parte de lo que Él pasó y de lo que Él tuvo que sufrir en favor de salvar a las personas, en favor del bien de las demás personas. Colosenses 1:24 también habla de eso, dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué significa eso? Jesús sufre por nosotros. Él le importa que nosotros podamos llegar a ser salvos, que todas esas personas que están ahí perdiéndose puedan ser salvos. Entonces eso le duele. Eso está dispuesto a hacer lo que sea para que esas personas se salven. Él está dispuesto a lo que sea para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Entonces, eso también es una forma de que nosotros suframos a favor de que el reino de Dios sea extendido, a que otras personas lleguen a ser salvos. Tal vez vemos eso en muchos misioneros, que ellos sufren el hecho de estar lejos de su familia, de tal vez comodidades, ¿todo por qué? Por hacer avanzar el reino de Dios. Esa es una última forma de ver el sufrimiento bíblico. Y creo que esas son algunas de las cosas que nos hacen ver que sí, el sufrir a nadie le gusta, pero también nos permite ver que el sufrimiento puede tener un propósito, puede tener un buen resultado. Todo depende de cómo yo lo vea y todo depende de cómo yo lo enfrente. Yo puedo resentirme con Dios, yo puedo pelear con Dios y yo puedo decir a Dios, qué pena, pero a mí no me gusta de que yo tenga que sufrir a favor de la otra persona. A mí no me gusta que usted me haga sufrir para que mi familia sea salva. Entonces yo lo que voy a hacer, me voy a alejar de ti. ¿Vas a dejar de sufrir? No, porque eso es parte de la vida del ser humano. Pero sí vas a estar resentido y vas a hasta sufrir más y vas a vivir diferente. Pero yo creo que estas cosas nos hacen ver y tal vez analizar el sufrimiento que yo estoy enfrentando ahora. ¿En cuál de estas categorías entra? Si es por orgullo o por pecado, pues te animo a que hoy sea el día donde tú te arrepientas y cambies el camino. Si es porque tiene el propósito de que tú le ayudes a otra persona, hazlo. Si por alguna razón ese sufrimiento hoy, y puede que durante toda tu vida, no tiene un sentido, descansa en las manos de Dios y di, ok, no entiendo, yo no me gusta, pero tú sabes lo que estás haciendo y yo voy a seguir caminando contigo, esto me va a acercar más a ti y Señor, si tienes un propósito con eso, muéstramelo y ayúdame a vivir con esto de la mejor forma de que tú seas glorificado en mi vida. Entonces hemos visto que cualquiera de nosotros puede tener una crisis de fe, hemos visto un poquito del sufrimiento, las razones del sufrimiento de la Biblia. Y ahora yo quiero que vamos a ver hoy una cita y la vamos a analizar un poquito más a fondo y de hoy en 8 vamos a analizar varias citas que Pablo es un experto en hablarnos del sufrimiento en cuanto al sufrimiento y cómo nosotros entonces podemos enfrentar ese sufrimiento, conceptos y cuestiones. Entonces vamos a ver la cita hoy que vamos a analizar un poquito más a fondo, es Primera de Pedro 4, 12 al 13. Ahí dice, ustedes lo tienen en pantalla, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Nuevamente este versículo habla de ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, pero también nos muestra claramente que al contrario, si tú no estás sufriendo, pregúntate qué está pasando, porque algo está raro, porque en la Biblia, y no solamente esta cita, pero en todo lado nosotros vemos que vamos a sufrir y que no nos debería sorprender el que nosotros vamos a sufrir, especialmente si es por Cristo. Yo creo que ahí está un poquito errado el pensamiento cristiano de que piensan que el ser cristiano es un cheque en blanco para tener una buena vida
para tener bendiciones materiales, emocionales y de tener una vida perfecta aquí en la tierra. Pero al contrario, si tú ves a lo largo de la Biblia, más bien dice, si usted me va a seguir, va a sufrir. Si usted me va a seguir, tiene que dejar esto. Entonces, dejemos de pensar que sí, o sea, el seguir a Cristo es lo mejor que existe. O sea, es inigualable, pero eso no es garantía de que yo voy a tener una buena vida, voy a tener todo, casa, carro y beca y bendiciones en todo sentido aquí en la tierra. No, hay algo más allá y eso que quiero que también nos quede en claro. Nosotros al seguir a Cristo seguimos a una persona y seguimos a una persona que dice, bueno, si me vas a seguir va a haber sacrificios, si me vas a seguir va a haber sufrimiento, pero al final tienes garantizado que nosotros tenemos la victoria, yo ya la gané, al final, mejor dicho, vas a estar en el bando correcto y al final todo va a estar bien. Entonces, esta cita la vamos a analizar un poquito más al fondo. Lo primero es que esta cita nos promete el sufrimiento. O sea, ahí en primera de Pedro 4, él dice, no se sorprendan, tengan en claro que eso va a ser. Punto. ¿Sí? Cuando tú te conviertes, llegas a los pies de Cristo, pues lo primero es, vas a sufrir muchas veces en tu propia casa. En Mateo 10, 32 al 39, dice, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entonces, nosotros cuando confesamos a Cristo como Señor, podemos saber que vamos a sufrir y enfrentar rechazo en nuestra casa. También dice que si nosotros nos aferramos a nuestra vida, la vamos a perder, mientras que si la soltamos, Dios nos va a dar vida. Entonces nosotros claramente tenemos que entender que si nosotros seguimos a Cristo, no vamos a gustarle a todo el mundo, simplemente por eso, ¿sí? Ese es como un sufrimiento adicional que nosotros como creyentes vamos a enfrentar. Y creo que todos lo hemos visto en algún momento. Si no es en la familia, es en allegados que dicen, ¿usted es cristiano? Bueno, hasta ahí llegamos, ¿sí? Hay muchas personas que entonces no se asocian con uno, que no lo invitan a fiestas a uno o al cumpleaños a uno, eso me ha pasado muchas veces, que hay ciertas cosas que entonces no quieren hablar con uno, que no quieren ser amigos, que cuando tú ya no haces las cosas, entonces se alejan. La familia también como que, oye, usted es raro. Entonces vamos a sufrir automáticamente por eso. Pero no solamente eso, también vamos a sufrir en el mundo en general. Dice Mateo 5, 10 al 12, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¡Qué desafío! Debemos estar alegres y contentos porque se están burlando de nosotros, nos están rechazando y nos están poniendo de lado. Creo que ese es un desafío para todos nosotros. Al contrario, nosotros tratamos de hacer de todo para que les gustemos a la gente. Y entonces a veces nosotros ocultamos que somos cristianos, hacemos todo eso,
Pero aquí dice, eres bendito por ser perseguido, eres bendito porque se burlan de ti, te persiguen, mienten acerca de ti, porque tú eres hijo mío. Entonces, vamos a sufrir. Y hay tres aspectos claros donde vamos a ser atacados. Vamos a recibir una oposición espiritual, que es obviamente el mundo espiritual, los demonios, Satanás, va a querer luchar contra nosotros de que nos desviemos, de que por lo menos no logremos todo lo que Dios tiene para nosotros, que realmente nosotros no hagamos lo que es. Entonces vamos a enfrentar esa oposición espiritual. Vamos a también enfrentar la acusación personal. Entonces va a haber personas que nos van a acusar de cosas, sea verdad o no verdad, pero van a decir, ah, no, ese es un mala gente, ese es aburrido, ese no lo invite o ese no haga negocios con él, o van a acusarte de cosas falsas y van a decir, no, ese es un mentiroso, ese hace esto, hace aquello. Va a pasar porque están en contra de que usted sea cristiano y que tal vez ven algo en usted que ellos a la verdad quisieran, pero no les gusta verlo y entonces lo hacen. Y va a haber persecución física. Claramente eso, en el contexto que creo que la mayoría que están hoy conectados todavía no lo enfrentamos así claramente. En el Medio Oriente, en China, en todo eso, sí hay ya persecución física, pero sí debemos estar preparados de que eso tarde o temprano va a venir. Nos van a perseguir de una u otra forma. Nos van a complicar ciertas cosas, nos van a pedir ciertas cosas, o hasta van a decir, usted es creyente, para la cárcel o muérase. Tenemos que contar con eso, eso es parte de ser cristiano. Si no pasa eso, hay también un pasaje donde dice, más bien si usted no presenta eso, pregúntese qué tanto está siguiendo a Cristo y qué tan cristiano usted es. Entonces, a base de este versículo vimos la promesa del sufrimiento, pero veamos también el propósito del sufrimiento. Porque en 1 de Pedro 4, 12 al 19, y quiero añadir estos otros versículos, Pedro nos está animando a tener una actitud positiva y con propósito hacia el sufrimiento. En 1 de Pedro 4, 12 al 19 dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la misma alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, ¿qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios? Además, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Aquí Pedro nos está diciendo, una, cuenten con que van a sufrir, y dos, ¿cuál es tu actitud hacia ese sufrimiento? Que sean alegres, que no te dé vergüenza por sufrir, que realmente tú alabes a Dios por ese privilegio, que eso nuevamente es un gran desafío, el decir, gracias Dios, te alabo porque puedo sufrir por ti. Creo que a todos nos cuesta. Y de seguir haciendo lo correcto y confiar nuestra vida a Dios, porque Él nunca nos va a fallar. Veamos entonces más detalladamente el propósito del sufrimiento, que nosotros vimos algunos puntos, pero a base de este versículo, ¿qué más nos dice en cuanto al propósito del sufrimiento? Lo primero es que el sufrimiento nos disciplina para el propósito de Dios. Nuevamente, volvemos a Hebreos 12, que ya leímos el versículo 5, pero vamos a leer también el 6. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija,
pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Ese es el sufrimiento que nos enseña lo que Dios tiene en mente para cada uno de sus hijos. Nosotros ahí en el versículo 10 al 11 dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Eso que muestra que tiene el propósito de llevarnos y de participar de la santidad de Dios, de llevarnos a una vida recta, de realmente tener una buena cosecha. Entonces, ese es el propósito del sufrimiento, es disciplinarnos para que nosotros participemos de la santidad de Dios, tengamos una vida recta. Entonces, como que decir, ok, esto todo es un proceso. Nosotros seguramente hemos escuchado la teología de la santificación y todo ese proceso. Bueno, el sufrimiento es parte de esa santificación porque nos disciplina hacia eso. Igualmente, el sufrimiento nos limpia para el propósito de Dios. En Malaquías 3:3 dice, se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria, purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Aquí está hablando de los levitas, pero eso también aplica a nosotros, de que Él nos va a refinar, nos va a limpiar, nos va a quitar aquello que impide que nosotros realmente podamos ser totalmente santos y perfectos para Él. O sea, Él usa ese sufrimiento para purificarnos, para limpiarnos de toda esa suciedad que nos detiene de cumplir el propósito de Dios, de cosas que pudieran impedirlo. Como ya les decía anteriormente, muchas veces el sufrimiento nos reenfoca. Tal vez nos hace ver, oye, yo aquí, como que esto es un punto donde yo estoy luchando en mi relación con Dios, o esto es algo que a la verdad no está bien en mi vida, y que si yo no hubiera sufrido esto, yo no me hubiera dado cuenta de eso. O que si yo no hubiera tenido que pasar por eso, no me hubiera dado cuenta. Entonces, Dios tiene el propósito de disciplinarnos con el sufrimiento, de limpiarnos y finalmente de capturarnos para el propósito de Dios. Nuevamente volvemos a Filipenses 3, que ya lo leímos, pero recordándoles, Filipenses 3, 10 al 11, dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Aquí vemos como esa pasión de Pablo, yo quiero ser parte de esto. Yo realmente quiero ser parte del propósito de Dios y estoy dispuesto a sufrir por eso. Ese deseo de ser parte de ese sufrimiento, de tener esa misma experiencia que Jesús. Que a veces sí queremos tener la misma experiencia de Jesús, de que si oramos por los enfermos y echamos fuera demonios, eso sucede, que nos gusta esa parte, pero que también deseemos, oye, si yo quiero ser parte de esa parte, yo también quiero ser parte de ese sufrimiento, yo quiero tener la misma experiencia, yo quiero saber lo que Él pasó. Y ahí habla, Pablo claramente llegó a tener ese deseo y ojalá nosotros lleguemos al punto donde también tengamos ese deseo. Y finalmente, ¿cuál es el beneficio del sufrimiento? Ahí en 1 de Pedro 4:13 habla de ese privilegio que dice, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Es, por un lado, ese gozo de poder compartir el cielo con un Señor recompensador. Mateo 5:11, que Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Va a haber una recompensa, probablemente recién en el cielo, pero va a haber una recompensa por sufrir por Él. Y pues vamos a también recibir las coronas de las que habla la Biblia. Entonces, ese es el beneficio de sufrir. Va a haber una recompensa. Sí, la queremos ya, pero
esa recompensa va a ser duradera, esa va a ser eterna, esa nos va a quedar para siempre. Y también lo otro es ese gozo de compartir el cielo con un Señor que reina. Ahí en 2 de Timoteo 2:12 dice, si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Pero ahí, digamos, quiero enfatizar en la primera parte. Si soportamos privaciones, que es una forma de sufrir, reinaremos con Él. Esa es la esperanza. Ahora sufrimos, ahora nos va, tal vez como no nos gusta, pero vamos a reinar con Él. Y Romanos 8:17, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Nos gusta mucho la parte de participar de su gloria y no nos gusta la parte de participar de su sufrimiento. Pero este versículo claramente dice, ¿quieres lo uno? Te toca también lo otro. Es dos caras de la misma moneda. Y si tú quieres el paquete completo, va a haber gloria, va a haber buenos momentos, pero también va a haber sufrimiento. Eso lo tenemos que tener en claro. Y bueno, esto solo es una introducción al tema y a la teología del sufrimiento. Hemos visto solo algunos puntos, solo analizamos más a fondo un pasaje. De hoy en 8 vamos a ver otros pasajes de cómo se presenta el sufrimiento en la Biblia, qué se dice al respecto. Y también les voy a dar como pautas prácticas de cómo responder al sufrimiento en nuestras vidas y en las de los demás, cómo poder ayudar a los demás. Entonces, no se pierdan la próxima, no se queden ahí. Y mientras cambiemos nuestro enfoque hacia el sufrimiento que usted está teniendo. Yo sé y yo admito, sufrir no es fácil. Y tampoco digo, ay, usted véalo y esté feliz y alegre y haga como si nada. No, sufrir no es agradable y es difícil. Pero podemos tener dos actitudes hacia el sufrimiento. Y la clave es tener la actitud correcta, es decir, Dios cumplirá un propósito con eso. No es lo ideal y Dios no es que lo quiera, porque Él no lo creó, eso fue consecuencia de la caída, pero Dios va a obrar a través de eso. Como dice Romanos 8:28, Dios obra para bien para todos los que aman a Dios. Dios, tu sufrimiento lo puede usar. Tu sufrimiento te puede destruir o te puede fortalecer. ¿Qué vas a hacer esta semana? Eso ha sido un privilegio, muchas gracias y ahí nos veremos de hoy en 8. Muchísimas gracias, Rebeca. Realmente, pues muy interesante y yo creo que este es un tema que necesitamos poner en perspectiva correcta, porque sí, la realidad es que a quien le gusta el sufrimiento, yo sí puedo decir una cosa en mi vida personal y es uno de mis versículos favoritos está en Habacuc, cuando estás pasando por ese sufrimiento, ¿no? Y cantar la canción. Yo canto esa canción viejita que de pronto nadie canta. No sé si se acuerdan, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ¿no? Y al final, con todo yo me alegraré en Jehová. Bueno, es chistoso porque dice, con todo yo me alegraré en Jehová, pero yo sí puedo decir, cuando yo canto esa canción y cuando estoy pasando por el sufrimiento, yo puedo decir, con todo yo me alegraré en Jehová y todas las lágrimas están cayendo. Pero porque mi corazón se está yendo es hacia el Señor. Me alegraré en ti, aunque las circunstancias son difíciles, me alegraré en ti, porque tú eres mi Dios. Yo voy a añadir una cosa más y es también en Primera de Pedro, ahí dice 4 cosas. Eso me ayuda a pasar por el sufrimiento. Voy a ser perfeccionada, afirmada, establecida y fortalecida. Eso es cuando pasas al otro lado y Dios crea esas cosas. Entonces, no es fácil. La verdad, todos saltamos y brincamos cuando lo vemos venir, pero la palabra de Dios tiene promesas. Una mía ha sido también
cuando andes en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque yo estaré contigo. Y si el Señor está conmigo, pues aunque me duela, mientras esté con Él, hay paso. Solita, yo sí le he dicho al Señor, yo sola no me meto en esta, yo sola no paso. Pero si tú estás conmigo, es como el niño, ¿no? Agarrado del papá cuando le van a poner una vacuna o cuando tiene que pasar algo, pero está con su papá o su mamá, ¿no? Eso nos ayuda a pasar, y es lo mismo con el Señor. Entonces, yo creo que está muy bueno. Rebeca, nuevamente, muchísimas gracias. Nos inspira, porque la verdad en estos tiempos se predica todo lo contrario, pero es un tema importante. Ahí seguimos conectados con Rebeca. Dios les bendiga.